Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar esta doble sesión de hoy para inaugurar el 2019 y lo haremos con dos seminarios de los profesores Juan Pablo Alonso y Pau Luque en este orden. Dejo la presentación de Pau Luque para después y me concentro en la de Juan Pablo Alonso. Juan Pablo Alonso es profesor ahora de Filosofía del Derecho, de Teoría del Derecho en la Universidad de Palermo y en la UBA, en Argentina. Se doctoró en la Pompeu Fabra con José Juan Moreso. Ha trabajado, ha sido presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho hasta recientemente y ha trabajado en cuestiones siempre relacionadas de alguna manera con la teoría de las normas, reconstrucción de los sistemas jurídicos, aunando la sistematización con, digamos, alchurrón-bulliginiana, con la coherencia McCormickiana, supongo habría que decir, o algo así. Fue buena parte de su trabajo de tesis doctoral, después publicado como libro y del que también salieron diversos artículos. Y recientemente, y de esto nos viene a hablar hoy este libro, Principios Jurídicos Implícitos, que ha sido publicado hace yo creo como 2 o 3 meses en la colección Filosofía y Derecho de Marcial Pons y del que ahora está en la debida gira artística de presentación y discusión. Conseguimos que en esta gira artística se incluyera una parada en Girona y gracias a eso tenemos el seminario de hoy en el que precisamente nos presentará a discusión uno de los artículos, uno de los capítulos del libro, si no recuerdo mal, el 8º, ¿verdad? Sí. De ese libro. Con Juan Pablo llevamos afortunadamente muchísimos años de relación, ya que empiezan en la Autónoma de Barcelona, cuando él empezó su periplo barcelonés hace algún tiempo. Ahí y después con el doctorado en la Pompeu Fabra. Así que es un placer muy grande recibirte hoy en Girona y nada, pues intentaremos retribuir ese placer con las debidas críticas en el debate. Bueno. Tu tiempo. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí en la Universidad de Girona con este grupo tan importante y prestigioso. Y además, bueno, una amistad que nos une desde hace más de 2 décadas con Jordi. Es pecado en decir el tiempo, pero por eso el gusto es doble. Bien, el trabajo que voy a presentar intenta, o una de las cuestiones que intenta es criticar algunas de las críticas de Dworkin al positivismo jurídico. Cabe recordar que las críticas, fueron varias las críticas de Dworkin al positivismo jurídico. Una de ellas, muy importante, era que el positivismo jurídico hartiano no puede dar cuenta de los principios jurídicos implícitos, y este ejemplo típico de Riksberg versus Palmer, de que como según Dworkin el positivismo es un modelo de y para las reglas, no puede dar cuenta de este tipo de estándares. Cancela. Bien. Estas críticas de Dworkin fueron muy importantes porque prácticamente han provocado un cisma en el positivismo jurídico, cisma que se consolidó en este artículo de Coleman en la década del 80, que se llamó Positivismo Jurídico Positivo y Positivismo Jurídico Negativo,
y que ahora se llama de alguna forma positivismo jurídico excluyente y positivismo jurídico incluyente. Los excluyentes, en palabras de Atria, los duros, Ras, Bulligin, rechazan cualquier forma de incorporar principios implícitos, más si son identificados por su contenido moral, y los incorporacionistas o incluyentes, los blandos, en palabras de Atria, sostienen, por ejemplo, mi director de tesis, Moreso, que se autodenomina positivista incluyente, sostienen que, a diferencia del naturalismo, no hay una relación necesaria entre derecho y moral, pero sí hay una relación contingente, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo lo que intento hacer es saltar por encima de esta discusión. Coincido con los duros, con los excluyentes, en cuanto a que el positivismo incluyente da demasiadas concesiones a las críticas de Dworkin, y que esas concesiones son innecesarias, y que aún desde el punto de vista de las tesis clásicas del positivismo, hoy llamado positivismo excluyente, es posible dar cuenta de los principios jurídicos implícitos. Y a eso voy a dedicar este trabajo. Hay básicamente tres formas en que los juristas dan cuenta o explican o hablan acerca de los principios implícitos. La primera es considerar que un principio implícito, me voy a poner un poquito al costado así puedo ir viendo también el Pablo, que el principio implícito es una generalización a partir de un conjunto de normas jurídicas específicas. Esa es la primera forma de ver los principios implícitos. La segunda forma es sostener que el principio se deriva, un principio implícito se deriva de principios explícitos más generales. Y la tercera forma es sostener que el principio tiene una justificación autónoma. Las dos primeras formas tienen, que son las que me voy a ocupar yo, hay una conexión indirecta con las fuentes del derecho. No hay una conexión directa, pero sí hay una conexión indirecta. Y yo creo que estas dos formas, tanto la idea de principio implícito como generalización o principio implícito como derivación o instanciación o especificación, son dos formas de concebir a los principios implícitos compatibles con las tesis clásicas del positivismo jurídico. Bien. Y esto lo voy a analizar a través de un caso del derecho penal argentino que es bastante controvertido, que es el siguiente problema. El artículo 89 del Código Penal argentino establece lo que llaman las lesiones leves. No sé si en España está esta clasificación de lesiones leves, graves y gravísimas. Bien, las lesiones leves en Argentina, dolosas, tienen una pena de 1 mes a 1 año de prisión. Y las lesiones imprudentes en general, lesiones culposas, tienen una pena de 1 año a 3 años de prisión. Por lo tanto, las lesiones imprudentes que son leves podrían tener una pena de hasta 3 años de prisión. Entonces, ahí lo tenemos más o menos explicado. Artículo 89, lesiones leves dolosas de 1 mes a 1 año de prisión. ¿Se entienden las fórmulas? Sí. Yo sigo el nomenclador de Alchurrón y Bulligin, ¿no? en cuanto a la formalización de las normas. Las lesiones graves, que son el artículo 90, tienen de 1 año a 6 años, las gravísimas dolosas de 3 a 10 años, y después está el artículo 94, que para cualquier tipo de lesión que sea culposa o imprudente, la pena es de 1 año a 3 años de prisión. Entonces, por simplificación de la disyunción en 94, obtengo N94.1
que es una norma derivada en los términos del Churroni-Bulligin, y esa norma dice que las lesiones leves culposas pueden tener una pena de 1 mes a 3 años de prisión. Este es un poco el problema, y el que analiza el problema que se presenta entre estas normas de una manera bastante interesante es un dogmático argentino de derecho penal que se llama Marcelo Sansinetti. ¿Qué dice Marcelo Sansinetti? Marcelo Sansinetti, voy a citarlo un poco porque va a ser más simple de entenderlo. Sansinetti dice, acá hay un problema entre estas dos normas, porque no puede ser que bajo condiciones equivalentes, que sean 2 lesiones leves, las imprudentes tengan una escala penal mayor que las lesiones intencionales o dolosas. Y Sansinetti configura la existencia de este problema a partir del principio de proporcionalidad, cito, según el cual toda reacción del derecho criminal debe guardar relación con la gravedad del hecho y los fines de la pena. Según el autor, la proporcionalidad supone que toda regulación del Estado debe ser razonable, y sigue la cita. Y señala Sansinetti que el principio de proporcionalidad no está previsto en el texto constitucional, pero cabe construirlo mediatamente, y Sansinetti propone su construcción a partir del principio de igualdad de la Constitución, artículo 16 de la Constitución, y a partir del mandato constitucional de regulación razonable del artículo 28 de la Constitución. Y ahora voy a citar textualmente a Sansinetti. Dice Sansinetti: todo hecho doloso implica también un comportamiento descuidado. Lo más descuidado es elevar el riesgo todo lo posible ex profeso. El texto legal, tal como surge a primera vista, viola el principio de proporcionalidad, puesto que una acción descuidada que pone en peligro un bien jurídico y que efectivamente termina dañándolo, no puede estar en peor situación que si el autor hubiera actuado adrede con el mismo resultado. Dicho brevemente, en principio, el hecho doloso es más grave ceteris paribus que un hecho imprudente. El argumento, el conjunto de argumentos de Sansinetti se encuadra perfectamente en la primera forma en que los juristas obtienen principios implícitos. Esto es, de normas muy generales van haciendo derivaciones, instanciaciones y obtienen un principio muy específico. Ceteris paribus, lo doloso debe estar más penado que lo culposo, y a partir de este principio implícito se explica la problemática existente entre N89 y N94.1. Yo hice un gráfico para más o menos entender cuál es la idea de Sansinetti. Él parte de 2 normas positivas muy generales, el artículo 16 de la Constitución Argentina, que es el principio de igualdad, artículo 28 de la Constitución, que es el de razonabilidad. A partir de ahí Sansinetti configura un principio implícito un poco más específico, que es el principio de proporcionalidad de las penas, y a partir de allí un principio implícito mucho más específico, que es los delitos culposos no deben estar penados más severamente que los delitos dolosos ceteris paribus. Acá hay 2 formas de configurar el principio específico: decir directamente lo doloso debe estar penado más que lo culposo ceteris paribus, o hacer un principio más débil, que es este. Se puede describir de 2 formas: lo doloso debe estar más o igual penado que lo culposo, o la otra forma de describirlo es: lo culposo no puede estar penado más severamente que lo doloso ceteris paribus. Yo prefiero siempre estas formas más débiles porque te dan un margen argumentativo mayor. Y ahora veremos por qué esta formulación es más conveniente que la primera. Bien, ¿qué tipo de argumentación es esta que plantea Sansinetti? Bueno, claramente no es un tipo de argumentación lógica, es decir, no hay deducción de
lo que dice el artículo 16 hacia el principio de proporcionalidad, ni tampoco hay deducción en términos de ley de refuerzo del antecedente, modus ponens o modus tollens. A mí me parece que la forma de reconstruir el razonamiento de Sansinetti es justamente a la idea, se puede reconducir a la idea de coherencia de Neil McCormick. Es decir, son argumentos que encajan. Podrían encajar otros argumentos, puedo sacar algunos, puedo agregar a otros. Por ejemplo, hay algunos autores penalistas argentinos que el mismo principio de lo culposo no puede estar más penado que lo doloso, lo derivan del principio de culpabilidad. Entonces uno podría agregarle, esta es la característica central de los argumentos coherentistas. Yo puedo agregar elementos, quitar elementos, siempre que todo vaya encajando. Un ejemplo de argumento coherentista lo tienen acá. Tenemos un principio muy general: los imputados en causa penal tienen derecho a no declarar contra sí mismos, y tenemos tres sistemas normativos. El B tiene dos normas: el imputado en causa penal no tiene obligación de declarar. B2, si el imputado desea declarar, no lo hace bajo juramento de decir verdad ni bajo pena de falso testimonio. Este es el sistema argentino, que supongo que también es el sistema español, ¿no? El imputado no declara bajo juramento de decir verdad y puede negarse a declarar. El estrato C es el sistema anglosajón. El imputado no tiene obligación de declarar, pero si desea declarar, lo hace bajo juramento de decir verdad y bajo pena de falso testimonio o de perjurio. Y el último es el de la Inquisición, ¿no? El imputado tiene obligación de declarar y lo hace bajo juramento de decir verdad y bajo pena de falso testimonio. Fíjense que B y C son coherentes con A, pero entre sí son inconsistentes. Esta es la idea de coherencia. Es una idea que no se ajusta a la lógica estricta, porque puede haber conjuntos de normas inconsistentes entre sí, pero aisladamente coherentes con el sistema, con un principio más general. Esta es un poco la idea de coherencia. Me parece que este es un poco el esquema que está pensando Sansinetti. Yo utilizo principios muy generales y a partir de ahí articulo coherentísticamente este principio específico que ceteri paribus, lo doloso no puede estar más penado que lo culposo. Este es un camino, pero se puede explorar otro camino, que es el camino de la generalización, es decir, que los principios implícitos se pueden obtener a partir de un conjunto de normas más específicas. Exploremos este camino. ¿Qué es lo que hago en este caso? Muy simple. Tomo todos los pares de normas del Código Penal argentino, tal que ceteri paribus, uno de los pares, una pata del par sanciona lo doloso y la otra pata del par sanciona lo culposo. A saber, homicidio doloso, homicidio culposo, aborto doloso, aborto culposo, quiebra dolosa, quiebra culposa, incendio doloso, incendio culposo, incendio doloso seguido de muerte, incendio culposo seguido de muerte, estrago doloso, estrago culposo, estrago doloso seguido de muerte, estrago culposo seguido de muerte. Tenemos todos los pares de normas, tal que ceteri paribus, una pata del par castiga lo doloso y la otra pata del par castiga lo culposo. Y verificamos muy sencillamente que ceteri paribus, lo doloso está más penado que lo culposo, o que lo culposo no está más penado que lo doloso. Entonces llegamos a este gráfico en donde de 10 pares de normas, en 9 de ellos se verifica el principio: los delitos culposos no deben estar penados más severamente que los delitos dolosos ceteri paribus.
¿Y por qué en 9 de 10? Y justamente porque en la hipótesis de inicio yo tengo el caso de las lesiones leves, que en su versión culposa tienen hasta 3 años de prisión y en su versión dolosa hasta 1 año de prisión. Entonces hay un par de los 10 pares que no cumplen con esa relación. Entonces ahora el trabajo continúa queriendo investigar, bueno, cuál es la mejor, cómo explicar este tipo de razonamientos. El razonamiento, digamos, de lo más general a lo más específico que hace Sanzinetti, yo lo intenté reconstruir con la idea de McCormick de coherencia. Y acá, para reconstruir esta forma de razonar desde lo más específico a lo más general, tenemos 3 candidatos. En general es un razonamiento inductivo, lo que pasa es que la inducción, en el último siglo en la filosofía de la ciencia, la inducción tiene muchas formas específicas. Una cosa es la inducción en general, esto es un razonamiento inductivo en general, pero hay 3 versiones, hay más, pero las 3 que yo voy a utilizar, me parecen las 3 más emblemáticas, son la inducción probabilística, el falsacionismo popperiano, que algunos dicen que no es inducción porque es una crítica justamente a la inducción, al menos es una crítica a la inducción probabilística, y la última que voy a analizar es la abducción o inferencia, la mejor explicación, que es la que ahora está muy de moda. Por ejemplo, Amalia Maya, en su tesis sobre la coherencia del derecho, ella habla de la abducción o la inferencia, la mejor explicación. Me parece que es el mejor camino para explicar este tipo de razonamientos. Bien, ¿qué nos dice la inducción probabilística en este caso? Y nos dice lo siguiente, que los delitos culposos no deben estar penados más severamente que los dolosos, ceteri paribus, tiene un 90% de grado probabilístico. ¿Por qué? Porque en 9 de 10 casos, de 10 pares de normas, se verifica este principio. El tema del grado probabilístico es que si yo incorporo el problema a la generalización, obtengo aumento del grado probabilístico, es decir, yo tengo otro principio que tiene más grado probabilístico que este, que es el siguiente: los delitos culposos no deben estar penados más severamente que los dolosos, salvo las lesiones leves. Entonces, cuando yo incorporo el problema a la generalización, obtengo un principio con un 100% de grado probabilístico y ya no puedo explicar el par de casos como un par de casos problemáticos, porque lo he incorporado a la generalización. Y algo parecido pasa con el falsacionismo popperiano. ¿Por qué? Porque lo que diría Popper es, bueno, estoy verificando en muchos casos que los delitos dolosos tienen que estar más penados que los culposos, que los culposos no deberían estar más penados que los dolosos, pero justamente el par de casos 89-94-1 me falsifica la generalización. Entonces no me sirve. O sea, tanto la inducción probabilística como el falsacionismo popperiano, cuando yo los utilizo en razonamientos normativos, no en ciencias naturales, sino en razonamientos normativos, el caso recalcitrante, ahora hablando en términos de Schauer, me falsifica la generalización. Entonces necesito una forma de razonar o de justificar un razonamiento de tipo inductivo en términos generales que sea resistente a la descripción de casos recalcitrantes. Y de alguna forma la abducción o inferencia, la mejor explicación, es el mejor candidato para dar cuenta de este tipo de razonamientos de generalizaciones normativas resistentes a casos recalcitrantes. La abducción, bueno, no me voy a poner a hacer una historia de la abducción, pero bueno,
fue Peirce el primero que, no el primero, pero sí el que le dio una forma y que la distinguió en principio de la inducción probabilística, porque, digamos, la inducción probabilística es verificar que en la mayor cantidad de casos individuales que se da una generalización. El falsacionismo da un paso más. Dice, verifico la mayor cantidad de casos individuales que se da una generalización y además verifico que no tengo ninguna falsificación de esa generalización. Y la abducción da otro paso diferente del falsacionismo. Dice, verifico que en muchos casos individuales se da la generalización y además esa generalización es la mejor explicación del fenómeno que estoy dando cuenta. Es como, mientras que el falsacionismo es cuantitativo más inexistencia de falsificación, la abducción es cuantitativo más cualitativo. Es, verifico en muchos casos y además es la mejor explicación del fenómeno que estoy tratando de dar cuenta. Todos estos tipos de razonamientos, la inducción probabilística, el falsacionismo y la abducción, son razonamientos falaces en el sentido que la conclusión dice más que lo que dicen las premisas. Siempre están agregando algo adicional a lo que dicen las premisas. En el caso de la abducción, la forma lógica de la abducción es la falacia del refuerzo del consecuente. Concretamente, la abducción es, si A entonces B, B, A. Conclusión A. Básicamente en este caso sería, si fuera cierto que los delitos dolosos no deberían estar penados más severamente que los delitos dolosos, si fuera cierto que los culposos no deberían estar penados más que los dolosos, entonces el legislador, cada vez que regulara ceteris paribus, le pondría más pena a los delitos dolosos que a los dolosos. Verifico el consecuente. Miren, en muchos casos del Código Penal argentino resulta que ceteris paribus, los delitos dolosos están más penados que los culposos. Concluyo que existe el principio que los delitos dolosos culposos no deben estar penados más severamente que los dolosos ceteris paribus. Se vendría a ser la estructura del razonamiento abductivo, que es la falacia del refuerzo del consecuente. Y en definitiva, lo que podemos ver es que sumando las dos formas de razonamiento, nosotros tendríamos que el razonamiento de Sansinetti nos cubre esta parte y el razonamiento abductivo nos cubre esta parte, pero en ambos casos, tanto en uno como en el otro, hay bases positivas, hay puntos de partida, los puntos de partida son normas jurídicas positivas. En algunos casos son normas muy generales, como las que invoca Marcelo Sansinetti, que son principios constitucionales. En el otro caso son normas muy específicas, son las normas, pares de normas del Código Penal argentino. No en todos ellos, justamente aquí no está la flechita. Esto es lo que hablábamos ayer, Jordi, que siempre le agregan la flechita aquí los editores cuando no se la deberían agregar. Así, la que ustedes tienen es la versión de Doxa, tiene la flechita. Esta versión no la tiene porque me pasaron las galeras y la pude corregir. Así que no sé cuánto tiempo me queda. Igual ya estoy terminando. 10 minutos, tranquilo. Bueno, en realidad yo creo que con esto es suficiente. Analizo, a mí me interesa mucho más, me parece más fructífero la forma abductiva que la forma coherentista de Sansinetti como forma de análisis. Creo que los principios implícitos se pueden justificar de ambas maneras, no es que
Pero bueno, yo en mis trabajos históricos siempre he trabajado más sobre tomando en cuenta las normas específicas que a partir de principios muy generales. Entonces lo que van a ver al final de este artículo son dos juristas jóvenes, Amalia Maya y Juliano Marañao, que han desarrollado ideas coherentistas sobre la base de la abducción o inferencia a la mejor explicación de diferentes maneras. Y con esto doy por terminado, así que muchas gracias por su atención.